La generación del 27 es un conjunto de poetas españoles con influencia vanguardista. Utilizaban un lenguaje elaborado, buscando la belleza y la necesidad de crear una poesía pura, más intelectual, lejos de sentimientos o emociones. El grupo se denomina así porque en 1927 se reunió en el Ateneo de Sevilla para conmemorar el tercer centenario de la muerte del escritor Luis de Góngora, a quien estos admiraban por su lenguaje poético. Además de las vanguardias, esta generación siguió también presente la tradición de la lírica española, utilizando junto al verso libre, propio de los vanguardismos, el romance y el soneto. A esta generación pertenecen los escritores Pedro Salinas, Jorge Guillén, Luis Cernuda, Vicente Alexandre, Gerardo de Diego, Dámaso Alonso, Rafael Alberti y Federico García Lorca. Nació en Cádiz el 16 de diciembre de 1902. Fue un escritor español especialmente reconocido como poeta, miembro de la generación del 27. Cuenta con numerosos premios y reconocimientos. Nació en una familia de origen italiano que se dedicaba al negocio del vino en Cádiz. La disciplina del colegio al que iba chocaba con el carácter del joven, con lo que empezó a obtener malos resultados académicos, siendo expulsado en 1916 por mala conducta. No terminó el cuarto año de bachillerato. En 1917 se traslada a Madrid con su familia. Rafael decide seguir su vocación de pintor, consiguiendo exponer en el Salón de Otoño y en Ateneo de Madrid. En 1920 muere su padre. Rafael escribe sus primeros versos. Nace Alberti poeta. Una enfermedad le obliga a desplazarse a Segovia, donde comenzará a trabajar en marinero en tierra. Regresa a Madrid, donde empieza a frecuentar la residencia de estudiantes y se rodea de otros poetas. En 1925 recibe el Premio Nacional de Poesía por Marinero en Tierra, convirtiéndose en una figura preeminente de la lírica española. En 1927, con ocasión del tricentenario de la muerte de Luis de Góngora, se celebró un homenaje en el Ateneo de Sevilla al maestro del barroco español. Aquel acto supuso la consolidación de la llamada generación del 27. En 1930 conoce a María Teresa León, con la que fundaría en 1933 la revista revolucionaria Octubre. En 1936 estalla la Guerra Civil. Durante este periodo, Alberti fue miembro de la soviética Alianza de Intelectuales Antifascistas, junto con otros autores. Tras la derrota republicana, Alberti y María Teresa León optan por el exilio, se trasladan a París. En 1940, y ante la amenaza alemana, se embarcan en Marsella rumbo a Buenos Aires, donde llegaron el 2 de marzo de 1940. En Argentina nace su hija Itana. Alberti regresa a España en 1977, después de la muerte de Franco y restauración de la monarquía. Ese año es elegido diputado al Congreso, pero no tarda en renunciar al escaño para continuar en Roma su trabajo como poeta y pintor. En 1983 obtuvo el mayor reconocimiento a lo literario, el Premio Cervantes. También obtuvo otros premios como el Lenin de la Paz en 1965 y el Premio Roma de Literatura en 1991, además del Nacional de Teatro en 1980. Y fallece el 28 de octubre en Ibidem. Se distinguen 5 momentos en la lírica albertina: popularismo, gongorismo, surrealismo, poesía política y poesía de la nostalgia. El primer ciclo de su poesía está constituido por Marinero en Tierra y los 2 libros siguientes, que son La Amante, publicada en 1926, y El Alba de la Lelí, publicada en 1927. El poeta se sitúa en la tradición de los cancioneros, pero desde una posición de vanguardia.
En segundo momento se da el gongorismo. El resultado es cal y canto, escrito entre 1926 y 1927. El gongorismo está en la profunda transfiguración estilística a que se someten los temas. La tercera etapa se abre con la obra Sobre los ángeles, que es de estilo surrealista. Nace como consecuencia de una grave crisis personal y aunque todavía el poeta recurra a formas métricas tradicionales, el versolibrismo irrumpe triunfante. Las características de este poemario son la densidad de las imágenes, la violencia del verso y la creación de un mundo onírico e infernal. Jorge Guillén Álvarez nace en Valladolid el 18 de enero de 1893, donde reside durante su infancia y juventud. Comenzó Filosofía y Letras en Madrid alojado en la residencia de estudiantes y se licenció en la Universidad de Granada. Sucedió como lector de español en la Sorbonne a Pedro Salinas de 1917 a 1923. Jorge Guillén era un hombre muy viajero y en uno de sus viajes conoce a Germaine Caen, con la que se casó 2 años más tarde. Tuvieron 2 hijos, Claudio y Teresa Guillén. Obtuvo su doctorado en 1924 en la Universidad de Madrid con su disertación sobre Góngora mientras expuso su poema Polifemo. Ocupó la cátedra de Literatura Española en Murcia de 1925 a 1929, donde, junto a otros 2 escritores, fundó la revista literaria Verso y Prosa. Continuó visitando la residencia de estudiantes en vacaciones. Esto le permitió conocer a jóvenes, miembros de la generación del 27, como Rafael Alberti y Federico García Lorca. La guerra civil le sorprende en Valladolid y es brevemente encarcelado en Pamplona. Fue nombrado hijo predilecto de Andalucía en 1983, un año antes de morir en Málaga el 6 de febrero de 1984. Usa un lenguaje elaborado. Son abundantes los sustantivos sin verbo. Frecuencian las oraciones exclamativas, versos cortos. Primera etapa. Gran preocupación formal y optimismo vital. Cántico fue el libro fundamental de ese periodo. Hay varias versiones de este libro. Por ejemplo, una de 1928 y otra de 1950. Segunda etapa. La construye a partir de su obra Clamor, obra constituida en 3 volúmenes. En todas estas obras, el poeta sufre el vivir en un mundo que ya no es limpio, claro ni feliz, sino injusto y lleno de dolor. Es una poesía concentrada en los problemas de su tiempo. Dolor y muerte son elementos autobiográficos que aparecen en sus versos, ya que vive en el exilio y se ve afectado. Tercera etapa. Su obra, Homenaje, constituye una síntesis magistral de las 2 tendencias anteriores, con una poesía pura pero llena de referentes concretos a poetas, escritores y artistas